Así que, así que de cierta manera, pues vamos a iniciar a nuestro punto, pues que no es necesario ver hoy en día. Entonces, nuestro tema de hoy es la doctrina de bautismo, ¿verdad? Entonces, vamos a, espérenme. Vamos a ver entonces la doctrina de bautismo, porque la palabra bautismo y entender de que no solo existe el bautismo en agua. Vamos a entender por qué el símbolo del bautismo y otros puntos bastante importantes que no están en esta clase, pero sí están en las bases bíblicas, porque vamos a ver lo que yo le llamo es los requisitos del bautismo, cómo se hace el bautismo, qué es lo que simboliza. Que lo vamos a ver en Romanos, lo vamos a ver en Hechos y lo vamos a ver en comparación con otras cosas. Ok, entonces, vamos a ir primero a la palabra bautismo. La palabra bautismo es la palabra tevilá. Ahora, la gente cree de que los bautismos se hicieron desde que Jesús estaba. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque ya Juan era el que hacía este tipo de sumersiones a las aguas para, si ustedes leen bien, dice que lo hacía para arrepentimiento. Y vamos a ver más o menos también por qué se hacía el bautismo. Pero en este caso, siguiendo nuestra línea, Juan, el sacerdote que llevaba a los leprosos a ser limpio, en griego la palabra bautismo es la palabra inmersión o batisma. Esto a su vez es la palabra baptizo, que significa ser mojado, bañado, inundar. Se usaba mucho con la idea de teñir algo de color, inundar algo, cambiarlo, tener otro color para que fuera nuevo, o sea, teñir lo viejo para que tenga apariencia de nuevo. En hebreo la palabra tevilá significa sumergir algo en su totalidad sin dejar nada fuera para que el teñido sea uniforme. Es decir, cuando yo me entregué en el bautismo y me doy al Señor, yo no puedo dejar ni mi cartera fuera, yo no puedo dejar, es que yo te amo y te bendigo, pero dejo mis negocios afuera porque mis negocios son mi Dios. No, si yo voy a entrar a esta decisión con el reino de los cielos, con mi Padre Celestial, porque esta decisión no la hace uno conmigo, porque no se compromete conmigo, tengo que entender de que de cierta manera tiene que ser un teñido uniforme en todas las áreas que yo vaya a buscar al Señor. Ahora, tevilá viene de la raíz tabal, que quiere decir sumergir, teñir, unir o zambullir. Una de las razones por las cuales nos bautizamos es para ser unidos al cuerpo de Cristo. Recuerden de que estuvimos estudiando el día de ayer en Efesios 4, donde dice, es más, lo voy a buscar para que usted también lo vaya teniendo por ahí. Vamos a buscar Efesios 4. Porque esto fue lo que nosotros estudiamos ayer, estuvimos hablando ayer. Porque quiero que vea esto se ha malinterpretado tanto en las congregaciones, hermano. A ver, aquí dice, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa? Oiga bien, solícito, es que yo tengo que estar siempre en mi ser, tengo que guardar qué cosa, el vínculo de la paz en el espíritu, o sea, de la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, significa de que yo siempre tengo que procurar el área de la paz. Ahora, esto es lo que nos importa bastante. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado en una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todo en todos. Quiero entenderme algo. La Iglesia Católica utiliza esto de un bautismo, que usted ya fue bautizado ahí, no puede volver a ser sumergido. Pero cuando habla del bautismo, habla de una manera de cómo hacerlo.
no está hablando enteramente, discúlpenme que el reloj se me desconectó, o sea, se me sacó. Em, no habla enteramente de venir y decir, bueno, cuando yo me bautizo, de cierto punto ya en la Iglesia Católica ya no puedo ser, porque es que al final hay cláusula en el bautismo. Y lo que se hace en el bautismo de la Iglesia Católica para cualquiera que haya sido católico es un rito a muchas deidades espirituales, aunque se escondan bajo un nombre de cristianismo. Entendamos algo, hermano, y quiero ser muy consecuente con esto. A mí no me gusta la palabra cristiano. Le voy a explicar por qué. Porque la primera vez que se habla de cristiano, eh, vamos a buscarlo. Fue en la iglesia de los Hechos en el 1126. Ok, 11 dice del 19. Ahora bien, los que habéis sido esparcidos a causa de la persecución que hubo como con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos otros varones, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y de una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiero darme a entender, el nombre cristiano, hermano, el nombre cristiano no se lo pone ni Pablo, no se lo pone nadie, sino que se lo pusieron la gente de afuera a la iglesia de Antioquía. Si usted revisa un poco la palabra cristiano nace, si usted lee un poco de historia, como un insulto, porque como decirle que eran pequeños Cristos. Ahora, ¿por qué le digo que no me identifico como cristiano? Porque ahora cualquier persona dice, es que yo creo en Cristo, yo soy cristiano, pero es que eso no tiene que ver con eso, tiene que ver con un modelo de vida. Ahora, porque tampoco me identifico como evangélico, porque la palabra evangélico significa portador de buenas nuevas y técnicamente la palabra evangélico no debería ni existir. ¿Qué somos nosotros? Hijos del reino, hijos amados del Señor, queriendo hacer su voluntad aquí en la tierra. Ahora, volviendo a lo que estaba diciendo, a la parte de aquí, espérenme, entonces, un ejemplo de esto en la escritura es Naamán el sirio. Naamán el sirio se hizo un bautismo, se hizo una tevilá. Ahora, las tevilá son baños de purificación. Usted va a entender por qué lo hacemos en el agua. Yo sé que se lo estoy explicando ahorita desde una perspectiva bien abierta, pero voy a ir de lo general a lo particular. Ahora bien, vea bien, él fue sanado por una tevilá y si nosotros leemos, él se convierte al Dios de Israel. Y aquí es donde yo quiero que vean, porque eso produce una transformación no solo física, sino también espiritual. Y vamos a ir a esa parte
de, de eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán el sirio, la parte final. Creo que nosotros en los ayunos le estuvimos hablando bastante en, y ve aquí. A ver. Aquí está. Entonces Naamán dijo, el 17, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto, perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorarle en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó. Ahora quiero que vea algo. Él tuvo la convicción de ya no sacrificar a los dioses de Rimón, ni a los dioses de su tierra, ni nada, sino que él tuvo una verdadera conversión. Y es lo que yo creo que tiene que producirse hoy en la iglesia de Cristo, no solamente para bautizar, porque vea bien, necesitamos botar el paradigma de que quiero darme a entender con lo que voy a decir. A la gente dice, con Dios no se juega, pero lo toman como una excusa para no entrar a aquello que Dios ya predestinó para ellos, número uno. Número dos, yo tengo que estar listo para el bautismo, pero la palabra listo, ¿a qué se refiere? Si no hay más que requisito que haber creído en Cristo, solamente como tu Señor y tu Salvador. Porque dice Romanos 10, del 8 al 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, ciertamente seremos salvos. Entonces, el bautismo lo que hace es venir e integrarme a aquella realidad espiritual, hacerse de manera natural, para que venga y se produzca todavía más fuerte el milagro del nuevo nacimiento en nuestra vida. Entonces, en las escrituras se muestran dos tipos de tevilá, cada una de ellas alude a una transformación y a un propósito específico. Ahora vamos a esto. El primer tipo, los sacerdotes y levitas eran llevados a agua cuando iniciaban su ministerio. Levítico 8:6. Entonces Moisés hizo acercar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Por eso fue cuando Jesús inició su ministerio, desciende a la agua. Y vea bien, creo que el versículo no está aquí. Ok, entonces vea, vamos a ver el bautismo de Jesús. Mateo 4. Mateo 4. Creo que era el 3. Sí, el 3, porque el bautismo fue primero y la tentación fue. Vea bien, el 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora, ¿qué justicia tenía que cumplir el Señor con Juan el Bautista? Recordemos de que Jesús viene a nosotros para enseñarnos el reino de los cielos. Ahora, con el reino viene un nuevo orden. Y el que era en ese momento del orden de la tribu de Leví, que fue sacerdocio hasta Juan el Bautista, porque después de Juan el Bautista ya no volvieron a servir. ¿Por qué? Porque él era un levita. Y lo que hizo con Cristo, hablando de cumplir la justicia, no fue un bautismo de arrepentimiento, porque recordemos que Juan bautizaba para arrepentimiento, pero ¿de qué tenía que arrepentirse el Señor? ¿De qué tenía? Entonces no fue un bautismo de arrepentimiento, fue esta tevilá, este bautismo en el cual
Juan el Bautista le entrega el sacerdocio a Jesús y le dice, bueno, mi tiempo se acabó. Por eso es que nosotros estuvimos estudiando el domingo que Hebreos 7 dice que ahora tenemos un sumo sacerdote delante de Dios, el cual hace toda la función sacerdotal para con nosotros. Entonces, aquí es donde Juan le entrega lo que fue dado por Dios a los levitas, a la tribu de Judá con Jesús. Y posteriormente nos lo entrega a todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos parte de un nuevo sacerdocio. Ahora, otra de las razones por las cuales se hacía era para poder ser parte de una escuela o estar bajo la instrucción de un rabí. Porque en la época de Jesús habían escuelas rabínicas y todas disputaban quién tenía la mayor cantidad de discípulos o seguidores. Para poder hacer una tevila se necesita el agua, ya que representa limpieza, purificación y consagración. También la palabra de Dios se representa a través de agua. Vea bien esto de la agua. Eso habla en Juan 6:33, si no me equivoco. Y quiero que veamos esto, o lo vamos a buscar directamente para tener todos los versículos. Juan 7:38. En el último y gran día de la fiesta se puso de pie y alzó la voz, esto es la fiesta de los tabernáculos, y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, en esta parte es la Torá, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, la palabra ríos de agua viva es la palabra Maha Naim, que significa, de cierto punto, significa aguas vivas que son siempre limpias. Entonces, si dice que de nosotros correrán ríos de agua viva, el agua que corre, de cierta manera, trae una limpieza, sanándonos la lepra interna de nuestro corazón. Ahora, el Manaim no es reconocido en el ADN del cuerpo, porque cuando nosotros somos limpios, hay un nuevo nacimiento en nosotros. Ahora, Jesús podía sanar leproso y todo esto porque Él era la fuente del agua viva. Ahora, vea bien lo que yo le quiero decir aquí. Jesús fue bautizado para justicia, pero para nosotros entrar a ser, como nosotros estudiamos en la clase pasada, tengo que ser un discípulo. Y el camino del discipulado, entrar a compromiso con aquel que me llamó a su luz admirable. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo entro con él al bautismo, hay qué cosa, una muerte y una resurrección. Eso lo vamos a leer en Romanos 8, porque vamos a terminar esta parte de aquí. Pero yo lo que le quiero decir es que somos parte de la escuela de Jesús, de la escuela de Yeshua el Mesías, para poder venir y agarrar la verdad de él. Por eso es que tenemos que ser reconocidos por esta parte. Ahora, ¿dónde se hacía la tevilá? La tevilá se hacía en una especie de cuerpo de aguas vivas. Normalmente nosotros, en mi caso personal, lo practico en un lugar donde corra el agua. Ahora, de cierta manera, la tevilá sin un verdadero arrepentimiento o el bautismo sin un verdadero arrepentimiento no es la salvación, porque hacer una tevilá no nos salva. Sin embargo, es la manifestación externa de lo que ya ocurrió internamente, porque cuando yo veo la teshuvá o arrepentimiento es el cambio interno, y el cambio interno siempre me va a llevar a tener un cambio externo. ¿Por qué? Porque cuando yo entro al bautismo hay un revestir del Mesías en mi vida, porque Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido sumergidos en el Mesías y del Mesías estáis revestidos. Cuando hablamos de este tipo de sumersión, hay un algo que representa
recuerden la tevila o lo que nosotros sabemos en el bautismo. Entonces fuimos sumergidos en él. Ahora, el agua es un símbolo profetida. Para poder comprender mejor lo que nos enseña Pablo en esta carta, vamos a revisar un poco lo que se vivía en los días de Jesús. Voy a suprimir un poco esto, porque no creo que sea un poco importante, pero si alguien desea saberlo con mayor amplitud, con mucho gusto, en un momento, o ya sea por aparte, yo le puedo hablar de las escuelas que habían con Jesús. Lo que quiero rescatar de esta parte es que nosotros somos bautizados. Y aquí yo sé es donde me voy a meter un poco a problemas con la doctrina de la iglesia evangélica tradicional. Y quiero enseñarle esto. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, esos son manifestaciones o funciones espirituales. Dele, te está dando problemas en internet. Pero dice de que los bauticemos en el nombre de. Me quedé pegado. ¿Aló? Sí, te estás quedando pegado, Dele. Ya me escucho mejor, si no. Y se le traba, profeta. ¿Me escucho mejor o no? No. Ay, Jesucristo, bendito. Padre, en el nombre de Jesús, toma control de este internet. ¿Me sigo pegando? Sí, sí. Ay, bueno, vamos a cambiar de red en el nombre de Jesús. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ahora sí me escuchan mejor. sí. Más o menos, Derek. Más o menos. Bueno, en el nombre de Jesús que se componga. Ayúdenme a orar para el Wi-Fi. Padre, cambia claro, Señor. Amén, amén, amén. Lo recibimos. Entonces, vean, aquí es donde yo voy a entrar con esto del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque si yo leo esa parte del versículo y para yo entrar en esto, ¿por qué nos bautizamos en el nombre de Jesús? Y quiero que usted vea la parte en la que se le encomienda a los discípulos que los bautizara. Yo le explicaba a ustedes que varias de las traducciones pasaron por la Iglesia Católica. Así que por favor quiero que en esto usted sea abierto conmigo y si algo no lo entiende, me pregunte o si después de preguntarme vaya con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pues nos revele un poco más. Si usted mira la mayoría de las versiones que yo tengo aquí, dice que los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ese punto en el que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fue un versículo que se le añade al Mateo 28, porque Mateo 28 termina en el 28:18. Y les da, de cierta manera, en el original hebreo, si te lo lee, dice, y los bautizarán en mi nombre. Derek, ¿cómo vos me podés decir eso si yo siempre he escuchado que vienen y lo que me enseñan es que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo tengo que hacer todas las cosas? Ahora, vea bien lo que yo le voy a decir. Bien,
bien, ¿cómo es que se llama? Abiertamente lo que le voy a decir ahorita. Ok, mire bien. Hechos 1:2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo le había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y vamos a ver el punto del capítulo 2. Porque íbamos a ver el 2 más o menos el 38, el inicio de la iglesia primitiva ya. Y él dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando hablamos de don, no hablo de dones espirituales, hablo del regalo, de la garantía del Espíritu Santo para nuestras vidas. Ahora bien, volvamos a lo que estábamos, ya que yo les expliqué esta parte del nombre. Entonces, en otras palabras, quien se bautizaba necesitaba bautizarse en nombre de alguien o del nombre del maestro quien estaba, de cierta manera, sometiéndose. ¿Por qué? Porque quien se bautizaba en el nombre de Yeshua en aquellos tiempos se sobreentendía que ahora formaría parte de la instrucción que él les daría y se convertirían en su discípulo y a partir de ese momento sería enseñado por el maestro de maestros. Ahora, Derek, entonces, ¿por qué de cierta manera Yeshua no está? Recuerde de que, hablando de carne, porque hay una autoridad delegada sobre los ministros de este tiempo. Y quiero que me entienda con lo que yo le voy a decir. No todo ministro está autorizado por el cielo. Por eso es que yo tengo que venir, y yo les decía ayer, como dice la palabra de Dios, seguid a vuestros pastores, según sea su conducta, según sea su fe, porque ellos son los que cuidan vuestras almas. Entonces, para yo venir y entender esta parte, tengo que haber visto la conducta de aquel que de cierta manera me está llevando, porque si yo no doy fruto de Jesús, del nombre de Jesús y de la vida de Jesús en mi vida, yo no tengo autoridad a usted para invocarle el nombre de aquel que no estoy practicando. ¿Me comprende? Entonces, no podemos venir e invocar el nombre de Jesús cuando no estamos practicando. Y una de las invocaciones es el bautismo. Cuando se habla de Jesús, se habla del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Esto hace referencia a de que de cierto punto iban a venir procesos, porque el fuego tiene que ver con purificación, y que el Espíritu Santo de cierta manera nos iba a sumergir cada vez más. En esta analogía del bautismo del Espíritu Santo, que uno de los 3 bautismos generales que uno enseña en esta clase, tenemos que entender de que este bautismo va junto, porque Él nos va procesando y nos va sumergiendo cada vez más en Él para poder siempre estar escondido en la inmersión para quedar totalmente cubiertos de su espíritu, es estar sumergido en Él y no solamente ser llenos del espíritu, porque nosotros necesitamos estar completamente a tope, rebosando, y esto hablando de las dimensiones del espíritu en nuestra vida. Ahora, esto me llama bastante la atención. El creyente normal siempre pide estar ungido, pero la unción no es inmersión. Unción quiere decir que alguien fue untado o friccionado por aceite. Debemos de anhelar no solo la unción, sino también la inmersión. ¿Por qué? Porque la dimensión de la inmersión del Espíritu Santo producirá con fuerza muchas cosas en nuestra vida. Ahora, el bautismo en el fuego representa aquella parte del carácter de Dios en nuestra vida que va siendo formado a través de procesos. Aquí la profeta de este manual habla de que estuvo en Nicaragua y que vino a los pueblos blancos donde le enseñaron el proceso de la vasija. Ahora quiero que entremos desde el punto correcto a lo que representa el bautismo. Y nos vamos a ir a nuestra Biblia en Romanos 8.
Vea bien el 1 y el 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Vea que no, cuando usted lee en la Biblia la palabra ley, no solamente se está refiriendo a la ley de Moisés, pueden haber muchas leyes más. Por eso es que tengo que interpretar la palabra de cierta manera, de un punto de vista muy fuera de lo que normalmente nos enseñan en cualquier congregación, que la ley es la ley de Moisés. Recordemos de que Cristo vino a cumplir la ley, no a abolirla. Y es una de las cosas que suceden en nuestra vida. Entonces, quiero que, ok, eso es lo que yo quería que leyeran en el 8 y vamos a irnos directamente al 6. Aquí a la analogía del bautismo. 6.1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, vea bien, bautizados, sumergidos en Cristo, oiga bien, no dice con Cristo, dice en Cristo, y cuando hablamos en, es en nombre de Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Qué representa el bautismo? Aquella parte física de lo que ya sucedió en el campo espiritual para nosotros. Ahora, y representa qué cosa también, una confesión pública de que yo soy discípulo de Jesucristo y que ya mi vida tiene que traer un cambio. Por eso es que, hermanos, cuando alguien es salvo, el Espíritu Santo no lo dejará vivir en paz en el mundo, en la carne. ¿Por qué? Porque Él tomó una decisión de su libre y espontánea voluntad. Por eso es que de cierta manera tenemos que entender que esto es una decisión personal. Ahora bien, vea bien, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, el bautismo representa aquella parte de una verdadera liberación, porque usted entró con su vida vieja, con sus mañas viejas al agua, y no significa que salimos totalmente cambiados y que nos resetearon el chip. Significa de que yo inicié una vida sin condenación y que ahora, como Cristo murió por mí y yo a través del símbolo del bautismo morí con Él, vine y entré a que mi viejo hombre fuera sepultado para venir y caminar en una vida nueva. Entonces yo fue que tomé una decisión personal que depende de mi persona, no de los demás, no de lo que piense Juanito, no de lo que piense Perencejo, sino de mi convicción en Cristo. Por eso es que cuando confesamos a Jesús, cosas empiezan ya a suceder. Ahora, Dere, y se me tiene que, pregunta básica, se me tiene que dar doctrina en el bautismo. Vamos a ir a ver ejemplos bíblicos. Hechos capítulo 2, versículo 38. El inicio de la iglesia primitiva. Recuerden de que si Cristo le hubiera dicho, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los discípulos hubieran sido bien, pero bien obedientes, porque esa gente, hermanos, no es como no somos nosotros a veces, que el Espíritu Santo nos dice, ve y haz tal cosa, ve y haz esto, y le pido 10 confirmaciones al Señor para ver si voy a hacer tal cosa. Ok, vea bien.
Al decir esto, 37, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se le fue el sonido, pastor. No se escucha. ¿Dónde estás, pastor? ¿Dónde estás? Se le fue el audio. Se nos fue bien rato. Pastor, vuelve. Come back. No se escucha. Quítese el auricular, hombre. Amén. Amén. Ahora me escuchan. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahorita. Aleluya. Ay, gloria a Dios. Ahora sí, ahora sí, ahora Vea, sí. yo creo que el diablo nos está haciendo algo bien feo. Bueno, el Señor reprenda al diablo. Hasta los Amén. auriculares no quiere dañar, pastor. Qué bárbaro. Ok. Vea bien, entonces seguimos. Volvamos a donde estaba leyendo, entonces. Vamos al 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión con otros en el partimiento del pan. Oiga bien, en un mismo día, usted lee todo el capítulo, de hecho, desde que cayó el Espíritu Santo, vino de nuevo a los apóstoles y todo esto, Pedro se levanta a predicar y les dice, bautícese en el nombre de Jesucristo para que usted vea esta salvación gloriosa. Y dice que en el mismo día, todavía lo dice bien abierto, y vea bien aquí, así que se añadieron aquel día. ¿Cuál día? El día que estaba predicando Pedro en ese momento. ¿Y qué? Se bautizaron. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Y vea bien, el 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Y todos habían creído. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían y esto pues gracias a Dios, pues usted no está vendiendo su casa ni nada por el estilo, ¿verdad? Quiero ver aquí ahora en Hechos capítulo 7.
7, 10. No digan que no se escucha. Ok, vea bien. Dice aquí. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que a toda la nación que le agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea comenzando. Hermana Vero me está activando una pizarra online. Manita de rayarme la pantalla. Dios la perdone. Vea bien. Quiero que leamos solo el 44. Mientras aún estaba hablando Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuándo fue, hermanos, que se bautizaron? El mismo día que creyeron en el Señor. Así de simple. Esto es, hermano, a como el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Y es en la parte que de cierta manera yo creo que nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos que el Señor nos empiece a traer a diferencia en Él. Ahora, vea bien. Vamos a ver el ejemplo del eunuco, no lo mantengo en versículo bíblico, del eunuco y Felipe. Derecho 8. Me pasé del 7 al 9. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual está en el desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, le dice. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Vea bien lo que yo le quiero decir, hermano, en esto. En ese mismo momento de que él creyó en el Señor Jesucristo y en la predicación del Evangelio, hubo un bautismo en agua. Porque, hermanos, para el judío, el bautismo en agua y para varias de las culturas, el bautismo en agua representa un compromiso un compromiso. Y si yo pretendo casarme con Cristo, hermano, en las bodas del Cordero, yo ya debo llevar un sello de compromiso. Y yo creo que esa parte, el bautismo, donde también va el sello de la arras de mi salvación, que el Espíritu Santo operando en mi vida. ¿Me comprenden? Entonces son cosas que Dios de cierto punto va trabajando en nosotros para que sepamos cómo hacer que de cierta manera el Señor nos explique aquellas verdades que están ocultas en la palabra. ¿Por qué razón? Porque yo sé que usted puede decir, hermano, pero dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo creo de que Dios nos está abriendo a una mayor revelación. Pero dice la palabra que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La pregunta es, ¿se doblegará el Padre y se doblegará el Espíritu Santo delante de Jesucristo? Porque entonces son tres personas distintas, pero la palabra de Efesios me dice que yo tengo que buscar un solo Dios y Padre, una fe, un bautismo. ¿Qué significa? Quiero darme a entender con esto que yo he explicado en el discipulado y lo voy a explicar ahorita. La palabra hijo no es hijo desde el punto de vista de que Dios haya creado otra persona, sino cuando hablamos de hijo, habla de genética. La genética del cielo, que es Dios mismo. Si usted ve, Dere, ¿cómo comprobamos eso? Vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 1, que lo estuvimos trabajando también, creo que el domingo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa lo que dice aquí? Que Jesús era Dios, solo que él, como es omnipotente, podía estar en el cielo y puede estar en la tierra. Porque la asignación de Jesús era pagar el precio de la cruz. Por eso es que dice que en ningún otro nombre hay salvación. Ahora, llamaron al Señor por muchos nombres, Adonai, Elohim, Nisi, esto, y eso es muy bueno porque habla de los atributos de Dios. Pero cuando hablamos de Yeshua, en el nombre en el que se sacan los demonios fuera, en los que tiembla todo el infierno y todo lo que sucede es por él, técnicamente lo que yo hablo de parte del cielo, de parte del cielo es aquella parte en la que Dios me está revelando su nombre. ¿Por qué? Porque de él se habla como testigo fiel. De él se habla como quien es digno de abrir los rollos. De él se habla que él era el verbo, él era la palabra, él es la luz verdadera. Entonces yo no puedo venir y concebir que Cristo sea por un lado esto y que el Padre sea por un lado otra cosa. Si ellos son uno, dice la palabra en Juan 17, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. La palabra ejad en hebreo, que significa estar unido. Y si ellos estaban unidos, eran la misma masa en el Señor. Porque recordemos algo, la Iglesia Católica, a través de toda la traducción bíblica, quiso traer una falsa traducción de la escritura en muchas áreas. Ahora, si usted mira, los judíos por un lado no creen, algunos sí, algunos no creen en Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Por otro lado, la Iglesia Católica cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, cree en el bautismo de los niños, cree en la consagración espiritual de ellos. Y yo, hermanos, no creo en eso, porque la palabra establece en que dentro de los lineamientos de Dios, usted tiene que estar consciente de lo que está haciendo y tiene que haber producido un teshuvá. Ahora, no hay una edad, hermano, para que el teshuvá se produzca en nuestra vida. Porque en el mismo momento en el que el arrepentimiento, el teshuvá se haga en nosotros y nosotros queramos volver a casa, una de las primeras cosas que vamos a querer es venir y descender a las aguas bautismales. Descender a ese compromiso en el cual Dios ya nos introdujo a nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy parte de aquello en lo cual Cristo me está diciendo que tengo que estar. Porque con eso voy a estar unido a Cristo. Porque el bautismo es un paso de obediencia y esto es el inicio de una vida en Cristo de manera diferente, comprometido delante del Espíritu Santo. Y que Él tenga más poder en las arras de mi salvación. Esto va a tomar obviamente mayor auge y forma cuando estudiemos la resurrección de los muertos, que es la base de nuestra fe. Pero ¿qué le quiero decir con esto del bautismo y con esta enseñanza del bautismo? Que nos han metido tantas cosas. A ver, hermano, se da doctrina para el bautismo. Según la palabra no hay doctrina. La doctrina se enseña cuando yo ya me bauticé, porque esto lo trae el Espíritu Santo a conciencia. Lo que le puedo hablar es estas generalidades del bautismo. Pero yo le digo, usted lo va a entender con mayor amplitud cuando usted entre. Número 2, hermano, yo tengo que estar listo para bautizarme. El único requisito para bautizarse es haber creído en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador y que Dios Padre lo levantó y que Dios lo levantó de los muertos con poder, que el mismo poder que actuó en Cristo actuará en mí, el poder de la muerte y la resurrección, que yo me voy a morir por gracia y voy a resucitar por la gracia de Cristo. Por eso es que la fe, hermano, tiene una lógica muy distinta a lo que yo puedo confiar en el dinero, lo que yo puedo confiar en mi seguro de salud, que yo puedo confiar en esto, yo puedo confiar en... La fe no es así, la fe se confía en lo que el Espíritu Santo está impartiendo a nuestras vidas. A todo lo que la palabra está estableciendo sobre mí, a todo lo que el Espíritu Santo de cierto punto está trayendo a mi vida a través de esta santa y bendita palabra, y que yo necesito de cierta manera escudriñarla. Yo creo que Dios, hermano, en esta temporada nos ha abierto un poco el entendimiento, nos ha abierto un poco el sentido de por qué nos tenemos que bautizar en el nombre de Jesús, porque iniciamos a ser sus discípulos. Y abriendo un poco más a esto, significa de que entramos a un nuevo sacerdocio con Cristo y que todo lo que es de Cristo ahora me pertenece a mí. Y que lo tengo, hermano, que ir conquistando paulatinamente en mi vida de manera diferente. Ahora, yo creo en la teshuvá que trae cambio a nuestra vida. Porque si alguien me dice que yo estoy arrepentido y esto y lo otro, a mí me salió, como yo les comentaba la vez pasada, una pareja que me decía, hermano, ustedes no guardan la santidad del Señor. Es que ustedes, no, es que el pantalón y esto y lo otro, pero no estaban casados. Y yo me preguntaba cuál era la verdadera santidad de Dios. Y estaba a punto, hermano, un día de preguntarle, a ver, hermana, ¿cuál es la verdadera santidad tuya? Porque sabe que lo que yo tengo para decir siempre acerca de la santidad, que es una pelea diaria de venir y consagrarme al Señor todos los días. Y yo le tengo que buscar diario, no por miedo a pecar, porque hermano, es esa conciencia de nuestra fe. Yo no le busco al Señor por miedo a equivocarme, por miedo a no irme al infierno. Yo le busco al Señor porque lo amo. Y sé que en medio de que lo amo, yo me conecto con Él y vengo y tengo una relación con Él. Yo sé que voy a verlo eternamente. Obviamente no quito la verdad del infierno y del cielo, de la resurrección de los muertos en el día venidero.
Pero yo digo, hermano, que uno no puede estar haciendo las cosas por temor. Uno lo hace por amor al Padre, por amor a nuestro Señor, que dio nuestra vida y que nos está cambiando día con día en nosotros, está trayendo un cambio diferente, en lo cual el Espíritu Santo tiene el gobierno en nosotros, en lo cual el Espíritu tiene el gobierno en nuestra vida, en nuestros hijos, porque usted tiene que venir, hermano, y abrirle la puerta que el Espíritu Santo, de cierto punto, abra el entendimiento con mayor fuerza y venga y hermano y entendamos el bautismo desde la perspectiva correcta en el Espíritu. ¿Por qué? Porque esa inmersión espiritual que tiene que ver más, hermano, con todo, hermano, lo que tiene que ver con nuestra vida. Ahora, es un paso de obediencia. Otra de las características de este bautismo, hermano, es que se realiza por por discípulos, por otros discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, no es que, y quiero darme a entender con esto que voy a decir, Jesús nunca bautizó a nadie. ¿Te imaginas qué pelea hubiera habido con los apóstoles venir y decir, a mí me bautizó Jesús? Yo creo que nuestro Padre Celestial fue, aún en esa área, fue tan bueno y tan hermoso. Yo creo que antes de irse tal vez los debió haber bautizado como sello de la escuela de Jesús. Pero si ustedes miran, los que bautizaron fueron los apóstoles que fueron o que son llamados discípulos del Señor Jesucristo. Y bautizaron, ¿quiénes más? Los discípulos que multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. ¿Por qué? Porque estamos destinados a multiplicarnos por toda esta tierra y a decirle al Espíritu que nos haga instrumentos de justicia en él. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, que hace las cosas, hermano, a nuestra vida y a nuestro parecer mejor de lo que la haríamos nosotros. Y quiero que ahí donde está usted cierre su ojito en este momento y le diga al Espíritu Santo, Emai Suleva Ikia, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, bendito Dios eterno. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, veama hizo kenda la mamá Isaya le decía. Oh Espíritu Santo de Dios, una sola fe, Padre, un solo bautismo delante de ti. Padre, porque tú fuiste llamado Cordero, porque tú fuiste llamado León, porque tú eres hoy, Padre, como el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos trae, Padre, una visión diferente. Espíritu Santo, yo te estoy pidiendo, Señor, que ahorita mismo, Padre, tú hagas conforme a tu palabra, Señor. Porque dice tu palabra que el Espíritu nos lleva a toda verdad y a todo conocimiento. Dice la palabra, Señor amado, que tu Espíritu nos lleve a entender todo aquello en lo cual, Padre, nosotros tenemos que ir. Padre, que la unción del Santo le siga enseñando. Padre, rompe todo paradigma, Espíritu Santo. Padre, rompe todo poder, rompe todo, Padre, engaño de las tinieblas que quiera venir, Espíritu Santo, de todo razonamiento. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, lo llevamos arrestado, Señor amado, Padre, a la obediencia a tu palabra, a la obediencia a ti, Señor amado. Y si alguno, Señor amado, Padre eterno, todavía no ha quitado el dogma que fue metido por la religión, que fue metido, Padre, por cualquiera de las cosas, Padre, que vinieron a la vida de cada uno de ellos, Señor amado, te pido que seas tú arrancando el velo, Señor amado, seas tú arrancando las escamas de los ojos de ellos, Señor amado, de sus familias, de sus hogares, Espíritu Santo, que ellos entiendan, Padre, que aún dentro de nuestro mismo cuerpo de Cristo ha sido sedimentado el evangelio, Señor amado, y que solo la verdad
Padre, que la creemos en amor, que la creemos con la fe del Hijo de Dios, que la creemos, Padre, con esa parte espiritual que tú nos diste para poder discernir cada una de las cosas. Señor amado, pido perdón por el cuerpo de Cristo que sedimentó estas bases, Señor amado, y cada quien la interpretó como, Padre, bien le fue la gana. Señor amado, yo no necesito estar, Padre, como ministro cuando tú nos libertas en esa área. No necesitamos estarle, Padre, diciendo 1, 2, 3 veces a las personas, Señor amado, sino que la convicción nace del corazón, Espíritu Santo, para que ellos vean la gloria de Dios, Señor amado, manifestada en sus vidas. Oh, Sharama lava y kenda lama mama mama y sua kenda lava y kia. Padre eterno, rebioso amanda lama y kian soa lava y chita rama y kaya. Oh, Espíritu de Dios vivo, su amante de Maicamba, la su amaleva, mansoa. Padre, empieza a liberar el entendimiento, libera, Padre, la atmósfera de la mente, libera, Señor amado, todo, Padre, lo que tiene que ver esa malla aquí con el estrés, todo lo que se acumula. Oh, Padre, lo que tú me estás mostrando en el área de aquí, Señor amado, veo tan claro 2 conductos, Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo me muestra aquí en algunos de ustedes cómo se está liberando la carga de estrés. Y cómo el Espíritu Santo está quitando el estrés de la vida de muchos en este momento. Porque Él es la verdad y Él es el quien trae paz. Y si fuimos sepultados con Cristo en la dimensión de la resurrección, seremos resucitados. En esa parte seremos levantados con Él. En esa parte seremos puestos en el Espíritu que Él nos está trayendo en este tiempo, Padre, que cada quien se ha entendido en el área que tú, Señor amado, los mandaste a estar. En el nombre poderoso de Jesús, oro por cada uno de ellos, señores, y ellos sean bendecidos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi Padre Celestial. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. ¿Cómo están? Bien. Poderoso, poderoso. Poderoso. Bueno, la tarea es ir a leer todos los versículos que volvimos a tocar. Y la tarea es estructura de enseñanza, por favor. No, creo que la hermana Yanari es la única que sabe. Yo voy a dar la enseñanza de la oración, pero vi necesario dar la enseñanza del bautismo, de la doctrina de los bautismos, para pues posiblemente la próxima clase entrarla a la enseñanza de la oración y después posiblemente poder entrar en todas las enseñanzas que son necesarias. Amén. Entonces va a ir a leer todos los versículos y estructure la enseñanza de cierta manera como el Señor, como usted vaya viendo, ¿verdad? En su cuaderno y me manda una fotito cuando usted ya tenga la tarea. Recuerde que las tareas se entregan obviamente el otro miércoles y ver pues qué podemos corregir y qué cosas no podemos dejar que podemos dejar de Cuando hablas de versículos son los que encontramos hoy, los que entregamos hoy de tarea. No, los versículos que yo utilicé en la enseñanza. Ay, los de ahorita. El gran poder de Dios. Ok, aquí Así que están. si no lo anotaron, hay que volver a ir a escuchar el video. Copiado, Espero en Cristo y el video se escuche. Espero en Cristo y el video se escuche. ¿No? Alguien que quiera dar algún testimonio de lo que trajo en liberación la enseñanza, tenga alguna pregunta que podamos responder. Madre, que se van a bautizar, aprovechen. Pastor, una pregunta. Todo claro. Una pregunta. Ajá.
Por favor, Normalmente, los ¿qué demás pasa? apaguen su micrófono para poder escuchar a Ismael, por favor. Normalmente, ¿qué pasa cuando nos bautizamos sin convicción de lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo Ok, que ¿qué pasa normalmente cuando nos nos sucede? bautizamos sin convicción? Primero, de que creo y considero, y esto lo voy a tocar muy personal mío. Creo y considero de que se transfiere nuestra convicción, yo creo que de cierta manera va siendo formada en un punto, pero en tu caso, que vos has perseverado en el Señor y te invocaron el nombre de Jesús, hay gente que dice que no importa la persona que te bautice, pero en mi concepto muy personal, yo sí creo que importa mucho, porque depende el tipo de discípulo del Señor que me bautice, así va a ser la genética espiritual que Dios me dé en el tiempo que yo necesite. Entonces, yo creo de que si uno tiene una convicción mayor y en tu corazón el Espíritu Santo te guía a volver a hacer esa parte del bautismo, pues yo no veo la razón por la cual por la cual no haya manera de volverlo a hacer con una mayor convicción. Porque si vos no entendías muy fuertemente y vos decís, Tere, fíjate de que yo siento, pero esto es una decisión muy espiritual, donde vos te metes con Dios, no es donde el profeta va a preguntarle al Señor, es donde vos vas a preguntarle al Espíritu Santo y vos te mirás con él y le decís, Señor, yo estoy conviccionado, no estoy conviccionado, ¿crees que necesito volver a bajar aguas bautismales para poder entrar en el entendimiento mayor del Espíritu y poder ver aquello que necesito entrar? Entonces, el Espíritu Santo te da un sí, el Espíritu Santo te da un no específico. En el caso pues, de volver a necesitar esa parte, si acaso, ¿verdad? Pero en el caso de que vos no te bautizaste con convicción y la convicción creció, entonces ahí yo digo que es el Espíritu Santo. Recordemos de que nosotros los ministros somos administradores de la iglesia, no somos el dueño del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo me dice que tengo que volver a bajar aguas bautismales, hay que hacerle caso al Espíritu, porque pudo haber algo que usted vino y no sumergió la cartera, no sumergió la casa, no sumergió los hijos, no sumergió, entonces hay que mantenerlo en remojo. Es como le digo algo. Hay gente, creo que el de mañana no me va a dejar mentir, que hermano, no tiene fe ni convicción y se bautizaron. Porque la fe y la convicción producen un cambio. No es que me bauticé para ser parte del grupo Naví. Eso no, hermano. Me bauticé porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y si alguien hace algo, vea bien cómo es esto de la enseñanza del cuerpo de Cristo. Si a Ismael le pasa algo, a mí me está pasando algo, porque somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos a un mismo Cristo. Pero yo digo, hermano, que de cierta manera hay gente dentro de las congregaciones que todavía la convicción de la salvación no ha llegado y no son parte del cuerpo de Cristo. Porque esto es de convicción, no de emoción, no de nada. Es más, algo que yo voy a compartir el domingo y algo que a mí me llamó la atención mientras estaba discutiendo con alguien de la palabra. Cuando hablo de discutir, hablo de hablar, no de discusión. Y era de que dice, no levanten las manos con ira ni con contienda. ¿Y cuántas veces levantamos nuestras manos en la congregación del Señor, estando enojados, estando con ira y estando con contienda? Y el Espíritu, ahora, no es que yo diga de que no se pueda, porque bien se puede, pero si el Espíritu Santo en ese momento no te convicciona a hacer algo, ni a perdonar, ni a venir y decirle al Señor, Padre, perdóname porque estoy enojado contra tal persona, ayúdame, libérame, hazme esto, hazme lo otro. Entonces, si no hay convicción en esa área espiritual, posiblemente necesito que el Espíritu Santo me vuelva a redarguir. ¿Me? ¿Alguna pregunta más? Bueno,
Leo, yo tengo una, ¿verdad? Dígame. ¿Qué pasaría cuando una persona es bautizada por medio de la Iglesia Católica? ¿Puede volverse a bautizar o ese bautizo no tuvo ningún efecto? Ok, en el caso del bautismo de la Iglesia Católica, nosotros manejamos algo. Y aquí es donde tenemos que entrar al estudio. El bautismo de la Iglesia Católica es un rito. Entonces los ritos se rompen. Entonces se le vuelve a bautizar y normalmente nosotros hacemos con el tiempo que el Espíritu Santo nos vaya enseñando cómo romper el rito. Les voy a compartir mi testimonio con el bautismo de la Iglesia Católica. Mi mamá me bautizó con un traje de divino niño. Esto me lo habló el Espíritu en el tiempo que Dios me puso a renunciar a muchas cosas. Y me acuerdo de que, ok, me bautizó. Cuando Dios me habla 2 años después de que ya yo había entrado al Evangelio y Dios me empieza a hablar de la liberación, Dios me dice una noche, renuncia a las raíces de tu bautismo y a la deidad que fuiste consagrado. Resulta que el divino niño es el patrono de los niños abortados en una parte y es el patrono de la gente que decía ser, que habían nacido en un cuerpo equivocado. Un hombre que se sentía mujer y una mujer que se sentía hombre. Entonces, él es de cierta manera el patrono de esa asignación espiritual. Y me acuerdo que yo empiezo a orar, ya yo había pasado por liberación, ya había pasado mi retiro de liberación y unas 2 o 3 cosas más que me sacó Dios después. Pero en ese momento, la liberación, que es el pan de los hijos, fluyó a mi ser y el Espíritu Santo me dijo, quiebra eso para que no te siga molestando en esta área, una área espiritual que yo estaba teniendo problemas. Y me acuerdo de que yo empecé y de Padre, y Dios mismo me empezó a hablar cómo empezar a romper esos pactos. Hermano, yo empecé a vomitar algo como baba, pero era fétido. Y en el momento que yo solté toda esa cosa del rito del bautismo y de la deidad a la que me habían consagrado, yo empecé a experimentar una libertad, no solamente para escuchar la voz de Dios, sino también para ver la felicidad de Dios en todo lo que hacía. Porque lo que hacen los ritos es atarnos a una vida que no es la de nosotros. Es como los actos proféticos. Los actos proféticos se tienen que hacer con la convicción de Cristo, no con la convicción de que son brujerías, son estos, son los otros. ¿Me entiendes? Entonces los ritos así son. Ahora, yo tengo un folleto donde sale cómo se hace el rito. Si fueron bautizados por la Iglesia Católica, sería bueno que se sometieran a un proceso de liberación. Pues, pero eso con el tiempo Dios lo va dirigiendo. Recuerden de que vuelvo y digo algo que a mí me gusta bastante. Nosotros somos colaboradores del dueño. El dueño es él. De manera, me tiene unos procesos enormes. Vamos a liberar. Perdóname, ¿Alguien más? perdóname. Ay, Voy a estar cansada, tranquila. no, tranquila. Ay, qué vergüenza. ¿Alguien más? Pero pastor, Sí. cuando a uno lo bautizan, por lo menos así en iglesias católicas, desde chiquito recién nacido, ¿por qué los espíritus toman de cierta manera poder o autoridad si es un niño? La persona como tal no le está dando derecho legal para que entre. ¿Quiénes deciden bautizarlo? Los padres. Ok. Mientras la persona no tenga conciencia, ella está delegada bajo la cobertura de todo lo que el padre decida hacer. Va a ser la consagración de lo que ese niño va a tener. Yo por lo menos yo fui bautizado por la Iglesia Católica. Y renunciaba a muchas cosas que Dios te las va a ir sacando con el tiempo. Ah, bueno, gracias.
¿Quién se descarga ¿Alguien los más? auriculares? El hermano, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? No. Cuando No usted se hay bautiza sin la convicción, pastor, entonces, o sea, usted decía de que el bautizo significa una nueva vida sin condenación y que mi antiguo yo murió. Entonces, pero si yo me bautizo sin convicción, en realidad no he muerto, no estoy entregando nada. Si me bautizo sin el saber de lo A que ver, es que posiblemente ni la verdadera salvación nació en tu vida. Lo que nació fue una falsa confesión de fe. Porque ¿de qué me sirve venir y hacer una confesión que yo no me creo? Entiéndame algo, el romano no confiesa nada que no cree, porque por eso yo tengo que saber también para leer la Biblia cómo, en qué libro fueron escritas las cosas. Porque en los romanos no confiesan algo que no creen. No es como, como nosotros, el latinoamericano, que somos bien mentirosillos. Entonces, en el caso de la cultura occidental, ellos confiesan solo aquello que creen. Lo que no creen ni lo hablan, ni lo dicen, ni nada, ni lo mencionan. Derek, entonces oíme. Desde el momento en que la persona dice que quiere pasar de creyente a discípulo, desde el momento en que la persona dice quiero servirle a Dios, desde el momento en que la persona dice yo que quiero ser perdonado, quiero que Dios haya pecado, quiero volver a nacer, desde el momento en que la persona dice quiero servir a Cristo, desde ahí comienza la convicción, ¿verdad? Así es. Mi convicción, porque muchas personas llegan al bautismo porque para que no diga el hermano pues aquí, o porque el otro se va a bautizar, yo me bauticé. De ahí entonces ahí se mira la persona que no lleva ningún tipo de convicción, sino que lo hace por emoción. Ok, entonces ya lo aclarado, Ismaelito. Si no se bautizó con convicción, nos volvemos a rebautizar, mi hermano. Pero, pero oíme, si Ismaelito no se bautizó así, vamos a poner otra persona, no se bautiza, él está conviccionado ahorita, lo que mismo que le estaba diciendo vos, él ya está conviccionado. O sea, a veces uno, Entonces, por lo menos los hermanos que en se el van a caso de él, bautizar, ya saben que están conviccionados. Desde el momento que la pareja de la hermana de Ivette, el marido de pues me han dicho pues de que quieren ser ahí conviccionados, con hermana, convicción. hágame un favor. Pégase un poquito el celular ¿cómo se llama? o el El micrófono. teléfono, que no se le escucha, se le va. Ay, sí, se va, que pasó un avión. Ahora sí le escucho. Sí, pasó. Lo último que estaba diciendo, por fin. Entonces, por la pareja de Ivette y muchacho, entonces ellos, porque yo he hablado con ellos, pues ellos quieren servirle a Dios. Lo que sí, porque nosotros decimos, queremos estar preparados. Pero creo que la preparación como que viene después, ¿no? El bautizo es una manera de obedecer a Dios, y la preparación viene con la vida cristiana, la vida de rey que vivimos. Porque ¿quién lleva preparado? Es que entendamos preparación. Entendamos la palabra preparación. Porque prepararme para el bautismo, para ser bautizado, solo necesito convicción. Es lo único. ¿Por qué? Porque pasando el bautismo, Dios me prepara para algo más. Yo veo el bautismo una única preparación, porque el bautismo es técnicamente venir y llenar un formulario para ingresar al ejército. Así de simple. Es ingresar el formulario, venir y apunten mi nombre, así como decir, apunten mi nombre, yo voy a entrar. Y llevas todos los requisitos necesarios, en los cuales dice, ¿tenés convicción? Sí. ¿Tenés convicción? Sí. ¿Tenés convicción en esto? Sí. Sí. Entonces, ya te bautizaron, ok, ahora entraste al ejército.
Y en el ejército te vamos a dar, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? Un entrenamiento para que vos seas cadete. Después del entrenamiento de cadete va a esto. Entonces, ahí es donde miramos las regiones del propósito, que eso es después de que ya fuimos bautizados, porque yo no voy a conocer mi propósito primero sin antes entrar. Pero tal vez, dice la Cris, preparación en relación al hecho de saber qué significa el bautismo. Es que eso es algo que se le tiene que explicar a la persona, porque quiero darme a entender con lo que yo quiero decir. Cada vez y cada bautismo que se ha hecho hasta el día de hoy, antes de hacer el acto bautismal, se le explica a la persona que el bautismo es un paso de obediencia, y siempre la persona que lo va a hacer da una pequeña charla de 15 minutos, 20 minutos, y les pregunta que se están conviccionados de Cristo, nada más. Y con eso podemos bajar a la agua bautismal. ¿Me entienden? Claro. Sí. ¿Alguna pregunta más para ir cerrando? No. No. Ok. Gloria al Señor. Dios me les bendiga. Ya saben la tarea que hay. Mis amados, les pido que estén orando al Señor por muchas cosas. Es más, les pongo una demanda. Le oro al Señor para que Dios le revele a alguno de ustedes, porque necesito una confirmación. Así que si Dios les revela algo, no tengan el pendiente de decirme. ¿Ok? Amén. Ok. Bueno, Dios me les guarde. Espero que la clase haya sido de mucha edificación para todos ustedes, como lo fue para mí. Y espero de que si algo no quedó claro, el Espíritu Santo llegue un tiempo en el que lo aclare completamente, no solamente, o si yo tengo la oportunidad de hacerlo, pues espero en medio del transcurso de este tiempo poder traer esa amplitud en lo cual el Espíritu Santo tal vez quiso pues hacer, y tal vez haya un entendimiento mayor. Pero creo que la mayoría de cosas quedaron un poco claras. Amén, amén. Nos vemos pues, se me cuida. Esperen, me voy a cortar. Bendiciones. Ok, bendiciones, bendiciones.